el niño interno es justamente eso, es una emoción que no... La emoción no tiene tiempo, ni espacio ni tiempo, entonces queda alojada en nosotros los primeros 7 años. Vamos a vivir la vida muy diferente a después de los 7 años. Por eso es tan importante esa etapa, reconocer cómo fue y cómo yo, cuándo sale ese niño interno. O sea, por ejemplo, cuando estás manejando, sale tu niño interno, no lo puedes controlar. Es una emoción, o sea, es el niño... Porque lo que pasa es que el niño no tiene control, no tiene estructura, no tiene alguien que lo agarre, ¿no? O sea, en ese momento, el trauma tiene que ver con, coño, no tuve a alguien que me sostuvo o pasó y nadie me explicó nada. Entonces empiezas todos los procesos, aunque estés en el carro, no está pasando nada, pero tus células, tu memoria celular, le está pasando todo. Y sobre todo, sabemos que es el niño interno porque no lo puedes controlar. Esa es una de las formas cuando decimos, bueno, ¿cómo sé que es el niño interno? No lo puedo controlar cuando tengo actos impulsivos, cuando no entro en pánico, es el niño interno, cuando, por ejemplo, exacto, cuando yo antes, si no está pasando nada, si me sé, o ante un examen, por ejemplo, que te lo sabes, que sabes que manejas la materia, o por ejemplo tú, Ángela, que me decías, es que llego y se me olvida todo. Ese es el niño, pues. O sea, el niño que bloquea absolutamente todo porque no tiene otra herramienta para poderla manejar. Que por ejemplo, hoy, en una constelación, la señora saca estas patitas chiquitas en el trabajo, ¿no? Yo le digo, saca quién representa a ti, porque cuando yo hago constelaciones individuales, pues yo saco, bueno, quién representa a tu mamá, quién representa a su papá. Bueno, los que han hecho constelaciones conmigo saben. Entonces ella saca esta chiquitica. Y ella de verdad parece una niñita, pero una niñita de 5 o 6 años, una niñita de 3 años. Entonces, claro, evidentemente, ella camina por la vida con esta emoción. Entonces, toda su vida gira en una actitud muy infantil, donde me tienen que proteger, donde no soy suficiente, donde no tengo capacidad de tomar decisiones, porque soy una niña de 3 años. Es que me impactó, porque es muy chiquita. Normalmente la gente saca esta, que es cuando, no sé, por ahí como a los 6, 7 años, cuando eres todavía una niña, ¿no? Entonces, básicamente cuando trabajamos el niño es, bueno, primero ver de dónde nosotros sacamos de dónde está nuestra emoción que me está como chupando hacia atrás. Saben que nosotros vimos las 2 últimas semanas cómo el excluido de los ancestros chupa la energía. Bueno, ahorita el niño interno también chupa energía, porque, bueno, no te permite, por ejemplo, moverte. Qué tan rico que tener un carro y moverse, ir para acá, tienes, ¿no? No sé, otras cosas que hayan querido lograr. Por ejemplo, hay personas que no se pueden montar en los ascensores. Tonterías, pero, o sea, digamos, que marcan su vida, ¿no? Constantemente. O, en mi caso, por ejemplo, yo sufría mucho de miedo escénico. Y mira lo que hago ahorita. O sea, que al final era mi pasión, pero no lo he podido desarrollar y tardé mucho hasta que liberé el niño interno. ¿Qué es lo que es el miedo escénico? Que no podía hablar en público. Yo sudaba. Bueno, yo tengo, si ustedes ven la filmación de mi tesis de grado, o sea, no se lo creen. O sea, no se creen que era yo esta que está aquí hablando, porque a veces tú dices, no, es que yo no sirvo para eso. Ahí no te estás permitiendo a ti desarrollarte como ser humano o con lo que tú quieres hacer, o porque hay personas que realmente no le importa, pero yo sí quería. Y eso que yo era bailarina de flamenco. Fui bailarina de flamenco por más de 15 años, pero cada vez que yo salía estaba en pánico. Y mi profesora siempre me decía, acuérdate que nadie sabe lo que tú sabes, no importa que te equivoques, nadie se va a dar cuenta. Y ese pedacito ahí era horrible. Y yo salía y no lo superaba hasta que no lo integré y no hice, o sea, no fui consciente de eso y no pedí ayuda. Entonces, ¿Cómo lo superaste? Bueno, parte de lo que vamos a ver hoy es eso. Primero reconocer, o sea, lo más importante es reconocer cuando
primero, ¿cómo se manifiesta en mi cuerpo? El niño. Sí. Interno. O sea, primero, ¿cómo se manifiesta en mi cuerpo? Y segundo, o sea, cuando, frente a qué yo tengo esas sensaciones del cuerpo. O sea, en mi caso era muy claro que era frente a una situación de salida del mundo. Y cómo se manifestaba con pánico, con dolor, o sea, todo era con dolor aquí, todo era sudando. Ese es los procesos. Y además vamos a terminar en el trabajo, cómo veo yo la niña versus la adulta, o el niño versus el adulto. Es muy diferente. De hecho, hay gente que se presenta aquí y está hablando desde el niño. Toda la emoción es del niño. Okay. No sé si, por ejemplo, lo pueden detectar en la medida que voy hablando. Por ejemplo, la gente me dice a mí que yo soy muy nerviosa, ¿verdad? Yo no lo siento, yo siempre me siento normal. Pero, por ejemplo, yo hablo con alguien y me dice, mira, bueno, si tengo muchas cosas que hacer, parece que empiezo a hablar como muy rápido. Y me dicen, ¿tú estás nerviosa? Cuando tengo... no, que mañana los pasaportes, tengo que ir al banco, tengo que la graduación de mi hija, entonces tengo 3, 4, 5 cosas. Entonces ya yo tengo las cosas en mi subconsciente, que tengo entonces empiezo a hablar rápido y la gente me dice, ¿tú estás nerviosa? Y yo me siento normal. Y mis hermanos dicen que yo soy muy nerviosa. Entonces no sé si eso me viene de niña por algo que viví. No sé si eso de ser nerviosa. Ajá, porque por lo menos yo le admiro a ella que ella es muy paciente. Ajá, pero a mí me gustaría ser así, ¿cuáles son las sensaciones? Cuando estás por hacer muchas cosas, reconoce las sensaciones. Y eso me da por comer. Todo me genera ansiedad, o sea, porque quiero como que hacer todo, que todo me quede perfecto, que estoy muy pendiente de mucho detalle y en la cabeza la tengo siempre a mí y eso me hace comer, que eso es lo que me cuesta bajar de peso. Por ejemplo, ahorita con lo que estoy viviendo al cierre de la casa, en este mes aumenté 4 kilos, como 8 libras. Ok, entonces ante el estrés, la incertidumbre, no te puedes controlar. Entonces, claro, el comer de esa manera normalmente tiene parte que ver con ese niño. Con ese niño que no tuvo suficiente apoyo o porque ante las situaciones adversas de la vida no tuvo soporte. Es como que no tienes, por ejemplo, hay un experimento que hacen con las ratas y manejo del estrés. Y no sé si les he contado esto del tema de las ratas, no, del estrés, de Michael McCain, un canadiense que trabaja con la epigenética. Él hizo, bueno, ya tiene más de 15 años él se va a ganar el premio Nobel. No, ese fue uno, pero está cambiando, bueno, él y Bruce Lipton están cambiando todo el tema básicamente de la medicina, con todo el hallazgo que están haciendo. Ese fue un experimento de él, tenía como unas ratas que lamían a sus hijos y otras ratas que eran, digamos, las mamás malas, pues que no lamían a los bebés. Cuando sacaban el gen de estos bebecitos, el gen que controla el estrés de los bebecitos que no habían sido lamidos, sostenidos, no tenían el gen que controla el estrés. O sea, porque todos tenemos, las ratas y todos nosotros necesitamos el estrés para activarnos ante un peligro, pero después necesitamos quien nos baje todos los niveles y nos regule toda la respiración, todo vuelve a su normalidad poco a poco. Eso es digamos, lo que llaman las proteínas que producen, bueno, tú debes saber más de eso, las proteínas que envuelven al gen. Okay, esas proteínas te regulan, las proteínas reguladoras, regulan todos los sistemas, todo tu sistema del cuerpo, no sé qué, para que esté todo perfecto. Ellas no tenían esa proteína reguladora para manejar el estrés. Las ratas que habían sido lamidas y cuidadas por sus madres, las ponían en estrés, en estados de angustia, qué sé yo, e inmediatamente nivelaban su cuerpo y como si nada. O sea, como cuando los patos pelean, que todo pasa normal y siguen nadando. Bueno, las ratas que no habían sido sostenidas y lamidas por sus madres no tenían eso, los ponían a vivir un estrés o influenciados por el estrés y no tenían esa capacidad y su sistema inmunológico bajaba y entonces se morían más rápido. Okay. Pero lo interesante es que las terceras generaciones
le pasaba lo mismo. Y si estos bebés no acariciados lo metían con las madres que acariciaban, producían esta proteína reguladora. Es decir, que el ambiente cambia los genes. Y estas ratas entonces estas ratas mimadas las ponían con las mamás que no lo lamían, y entonces cambiaban. Entonces es eso, o sea, cuando nosotros de niños sufrimos mucho estrés y no tenemos estructura, no tenemos esa capacidad de apaciguarnos, vivimos en un tren montado todo el tiempo, generando esto. Entonces, claro, la comida, por supuesto, calma, ¿no? Genera todo un tema fisiológico en el cuerpo que te da serenidad, te da placer, como cualquier otra droga. ¿Ok? Entonces, ante el estrés, tú puedes, o ante algo que te suceda, o sea, ante una necesidad de tu vida corriente, tú puedes ver a Neiva que lo toma de una manera y tú de otra. Entonces tiene que ver con cómo nosotros, yo te pregunto, ¿cómo era tu ambiente familiar cuando tú eras chiquita? Yo soy la quinta y tengo una hermana que mi papá se portaba muy mal porque era muy mujeriego, y a los 5 meses yo nací, mi mamá sale embarazada de mi hermana. Y mi mamá lo que hizo fue llorar y llorar, y ella no quería tener a mi hermana, y mi hermana mayor se encargó de mí. Entonces la semana pasada, cuando explicaste lo de la separación, yo entiendo que mi mamá se separó de mí antes de tiempo, estaba muy chiquita. Claro. Entonces yo cumplí 1 año en enero y mi hermana nace en febrero. Entonces, y ya mi hermana estaba encargada de mí, mi hermana mayor. Entonces, claro. yo pienso que eso, ahora que hablas de la caricia y la cosa, mi mamá estaba en su estrés con mi hermana, y yo no tuve a mi mamá el tiempo que yo la Pero fíjate que dijiste, estaba en su estrés. Ajá. ¿Ves? Con mi hermana. O sea que tú inmediatamente lo identificaste. Estaba en su estrés y entonces tú no puedes manejar porque no te la mieron. Sí, mi separación fue muy rápida de mi mamá. Exacto. Es muy importante que el bebé permanezca con nosotros, o sea, unidos dentro de un espacio, pues no es que vas a estar pegado como los monos, aunque hay quienes sostienen que tiene que estar 9 meses después pegado. Bueno, hay muchas teorías. Como yo lo he visto en mi práctica, lo que yo he visto que más traumatiza es cuando la mamá no sostiene el bebé, se tiene que ir, no va. O sea, en mi caso, mi hija, yo me tuve que venir para acá con una enferma en ambulancia, gemela, y a la otra la dejé. Entonces, claro, ella es muy ansiosa. La dejé un mes y pico. Entonces ahorita, bueno, me toca reparar y hacer y una cantidad de cosas, si es que, no sé. Pero la que estaba enferma, ella estuvo en incubadora, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo le afectó a ella? Porque yo tengo unas gemelas que le pasó lo mismo a mi sobrina. Sí, las incubadoras también es muy parecido. Porque también es una separación. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos trabajan muy diferente, no sé si estaba en Venezuela, pero aquí en Estados Unidos ya se sabe que es muy importante que la mamá, aunque esté en incubadora, aquí no la meten en incubadora. Paola estaba en una camita chiquitica. Y tú estabas al lado todo el tiempo. Y no, le hacían una terapia especial, porque aquí ya saben, le ponen una almohadita y están todo el tiempo, claro, yo estaba todo el tiempo ahí, pues, o sea, y está todo el tiempo. A mí me la daban con los cables así, a ella le salían cables de todos lados. Te estoy hablando de, no sé, 6, 7 cables, y yo la tenía que cargar así. Yo decía, pero sí, la tienes que cargar. Y yo, pero si se le sale un cable, no te preocupes, los cables agarrados con pegas no, con stitches, ¿cómo se llama? Con puntos. Wow. Así la tenía que cargar. Me dice, no, es que la tienes que cargar, porque si no, ella se recupera mejor. Toda esa conciencia aquí ya la tienen. En Venezuela no creo que sea así, no sé cómo serán en el cardiológico de Caracas, pero no era así, por lo menos como... O sea, yo cuando ella nació, la ponía en una incubadora a los bebés todo el tiempo. Y yo la tomaba y la agarraba y la agarraba y la agarraba, porque yo sabía y la agarraba, no, dame acá todo el tiempo. Pero sin embargo, yo me imagino que cuando están entubados, no. En cambio de ella, incluso entubada, que no la podía mover, yo le tenía que hacer masaje. O sea, siempre hay como una conciencia, y ella es muy diferente a su hermana en ese sentido. O sea, que se ve que hubo aunque estuvo separada, la conexión fue suficientemente buena como para ella no sentir esa separación. Había una cliente, uno de los casos que más me impresionó, una mujer que, no recuerdo el caso ahorita exactamente porque es que vino, pero ella decía que ella se sentía totalmente sola.
y estaba con gente y todo, igual se sentía sola. Y entonces ella dice que es que yo le digo, bueno, ¿qué te pasó cuando eras chiquita? No sé qué, bueno, me dejaron en un internado cuando tenía 4 años, 1 año. Y yo viví todo, y vivo toda mi vida como si estuviera en ese internado. Y cuando fui grande pregunté, ¿cuánto tiempo me quedé, mamá? 1 año. Y yo decía, no, pero eso no fue mucho, porque yo me siento, claro, pero 1 año para ese niño. Entonces ella se sentía totalmente abandonada, de 4 años, 1 año. El bebé cree que es su mamá hasta los 3 años. La emoción de la madre, del bebé es la emoción de la madre. Entonces, si la mamá se va, ¿dónde está? O sea, esta mujer o este ser con que yo me vuelvo uno y soy conectado con él, ¿quién me sostiene? Independientemente que te cuide tu abuela, tu hermana, no es la persona que te sostuvo en la barriga. Es que ahí es donde está por eso es que la leche es tan importante, porque la leche, como yo decía la vez pasada, es la conexión. O sea, mientras que adentro era el cordón umbilical, afuera es la leche. Entonces, por eso cuando no te amamantan, igual aunque sea con un tetero, igual tiene sus, o sea, como sus temas, más que todo emocionales a nivel químico. Sin embargo, está contigo, pues entonces, bueno, ok, como que entiendo que entonces el tetero es como parte de lo que mi mamá me lo da mi mamá, no sé qué, eso sí. Ahora, si el papá no está, no lo siente, el problema es después, el tema con el papá, y es la emoción que tenga la mamá con respecto a, no, yo me siento sola, no estoy con mi papá, no sé qué, pero ahí no hay movimiento, no es tanto el movimiento interrumpido. O sea, son estas personas que... Es más la emoción de la madre. Claro, que tiene que resolver luego como un niño. Ese normalmente sería el niño reproche, que está reprochándole todo el tiempo. Porque tú, y durante toda su vida, porque tu jefe, ese es el niño que está, el niño interno que está constantemente reprochando algo. En el caso de ese que estás hablando. Pero el movimiento interrumpido, sí, no, pero el movimiento interrumpido se refleja más mucho con el pánico a la salida, con la falta de dominación del estrés, depende de lo que te pasó, ¿no? Con el sentimiento de no soy suficiente. Ese es un movimiento como que, yo no soy suficiente, no soy completo, ¿ok? Entre miles de cosas, ¿no?